La lectura bíblica de hoy se encuentra en 1 de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero olvidar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Amoroso Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre en este precioso sábado que tú nos das la oportunidad de venir a tu casa de oración como hijos tuyos, como hermanos en la fe, como pueblo, a rendirte culto y alabanza. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Es increíble lo que tenemos en nuestro corazón al sentirnos en tu presencia, al sentir que tú nos abrazas y nos sostienes en tus brazos de amor. En esta mañana queremos rogarte que tú bendigas tu iglesia, a cada uno de los que estamos aquí ante tu presencia. En forma muy particular, queremos pedir por todas las visitas que en esta mañana nos acompañan. Tú las conoces, sabes sus nombres. Oramos por ellas, que se sientan acogidas por nosotros, bienvenidas y como parte de tu pueblo. Bendice también a cada uno de los que hemos venido en esta mañana con algún pesar en nuestro corazón. Tú los conoces. Aquellos que quizás estén enfermos espiritualmente o físicamente, que están con falta de trabajo, que han perdido a algún ser amado. Tú, Señor, sé con cada uno de ellos y suple sus necesidades. En esta mañana también queremos poner en tus manos especialmente al pastor Jaime Eras, para que tú nos hables a través de él. Bendice sus labios, que sus pensamientos sean tus pensamientos, para que puedan llegar a nuestro corazón y que, Señor, escuchemos tu voz a través de ellas, sobre todo ahora que tanto necesitamos en estos días poner en práctica todos los dones que tú nos has dado, porque estamos viviendo los últimos días de este mundo. Y esta fe que hoy abrazamos, tenemos que darla a conocer a tantos que están perdidos y que no saben del amor inmenso que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, sé con nosotros, envía tu Santo Espíritu aquí, a cada uno de nuestros corazones, úngenos para que podamos ser esa luz, ese mensajero que necesita el mundo ahora en estos días. No pedimos estos favores porque merezcamos, sino en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesús y con el perdón de nuestras faltas. En Él oramos. Amén.
Antes de comenzar, hermanos, vamos a tener lo que en este caso la Iglesia ha hecho una vez cada 2 años. Tenemos que como Iglesia esta mañana nombrar a una comisión especial que se encargará de de proponer la comisión de nombramientos. Y el manual de Iglesia nos establece que hay 2 maneras para hacerlo. Una es tomar a la Junta Directiva de la Iglesia, agregarle unas 5 o 7 personas más y que eso se convierta en la comisión especial para que nombre la comisión de nombramientos. O la segunda opción, que podamos nombrar directamente en pleno a las personas que creemos que pueden formar la comisión de nombramientos. Y yo quisiera preguntar a la Iglesia de qué manera prefieren ustedes que lo hagamos en esta mañana. Hay propuesta. ¿Mande? Usted está proponiendo entonces que quede la junta directiva y se agregue a 5 personas más y que sea la comisión de nombramientos. Hay apoyo a esa propuesta. Muy bien. Comentarios. Muy bien. Si usted está de acuerdo con esa propuesta, que la junta directiva de la Iglesia se agreguen 5 personas más y entonces sea la comisión de nombramientos, levante su mano en este momento. Levántala bien en alto, hermanos. Muy bien, contrarios, la misma señal. Muy bien, entonces queda votado. Entonces necesitamos nombrar 5 personas en esta mañana que no sean de la Junta Directiva de la Iglesia. Tienen que ser personas que conozcan la Iglesia, que tengan un tiempo en la Iglesia para que puedan saber proponer nombres de hermanos que puedan pertenecer a esta comisión, y esas personas entonces se agregarán a la Junta para la comisión especial. Comienzo de este lado, voy a dar oportunidad a los que levanten la mano primero, les daré oportunidad y entonces proponen un nombre. Las personas tienen que ser miembros de esta iglesia en regla y generalmente que sean personas que asisten regularmente a la iglesia para que conozcan a las personas. Comienzo de este lado, ¿alguien propone de este lado? ¿Nadie? Muy bien, de este lado, ¿alguien propone? ¿Nadie? ¿Alguien propone acá? Alguien tiene que proponer, necesitamos 5 nombres. Hermana, aquí. El hermano Roley Ramos, muy bien. Había otra mano acá, pero vamos a dar la oportunidad de acá. De este lado, ¿alguien más quiera proponer? Allá atrás, hermana Araceli. Al hermano Francisco, no tiene su membresía aquí en la iglesia. Sí, necesita tener su membresía aquí en la iglesia. ¿Alguien más de este lado? Muy bien, pasamos de este lado. Había una mano atrás, acá, sí. Hermano Pablo Soto, muy bien. ¿Alguien más de este lado? Muy bien, de este lado entonces, creo que atrás había una mano. Sí, gusto en tenerle, hermano. ¿Alguien más por acá? Hermana Esther. La hermana Olga Juárez, muy bien. Oh, perdón, ya es de la Junta Directiva de la Iglesia, sí. Sí. ¿Alguien más? Hermana Vicky. No tiene su membresía aquí, no. Hay que pedirla. ¿Alguien más, hermanos? De cualquier lado. Allá atrás, hermana. La hermana Araceli Martínez. Llevamos 3 nombres, Rolly Ramos, Pablo Soto, Araceli Martínez. ¿Alguien más? Hermana Esther. Hermana Janet Hernández. Muy bien. Hace falta un nombre. Están proponiendo al hermano Alex. Muy bien, tengo aquí 5 nombres, hermanos. Rolly Ramos, Pablo Soto, Araceli Martínez, Janet Hernández y Alex Richard. ¿Alguien apoya toda esta propuesta de los 5 nombres? ¿Apoyo? Los que estén de acuerdo, levanten su mano. Muy bien. ¿Contrario, la misma señal? Queda votado.
Eso significa que estos 5 hermanos y la junta directiva de la iglesia necesitan quedarse después del sermón para ponernos de acuerdo cuándo nos vamos a reunir esta semana para entonces proponer la comisión de nombramientos. Gracias, hermanos. La semana pasada estuvimos visitando en Corona un edificio correccional y una hermana nos agradecía mucho por haber ido, por estar allí, por visitar. Tomó un poquito de tiempo para poder, porque necesita uno procesar la aplicación y le dan permiso y después tienen que pasar por diferentes niveles. Algunos hermanos de la iglesia me acompañaron y me dio gusto de poder estar allí y de visitar a algunos hermanos allí, y es algo que tal vez hacemos poco como iglesia. Esta hermana expresó de que en ese lugar no había ningún solo grupo adventista que estuviese yendo para orar, para visitar a las personas. Claro que está lejos de nosotros, tal vez sería más conveniente para una iglesia ahí más cercana. Pero bueno, reciban saludos de personas que no tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros por X razones. Todos venimos, hermanos, a la iglesia con cargas, con dificultades, con preocupaciones, con problemas. Pero yo quisiera que esta mañana podamos dejar todo esto a un lado y enfocarnos en que Dios esta mañana quiere que tú y yo podamos alabarle libremente de esas cargas que traemos en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo expresó que si nosotros tenemos una carga, ¿qué es lo que debemos de hacer? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y dice Él, yo os haré descansar. Esta mañana quiero desafiarles a que descansemos nuestras cargas en el Señor Jesús. ¿Les parece bien? Nos olvidemos de todo aquello y nos enfoquemos en el estudio de la palabra de esta mañana. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos pidiéndote que cumplas tu promesa. Y tu palabra dice que cuando nosotros reclamamos una promesa tuya, tú siempre la cumplirás. Y te queremos pedir que quites cualquier carga, problema, desafío de nuestros hombros, para que podamos enfocarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pareciera, hermanos, que el mal de la iglesia del siglo XXI es la falta de compromiso. Todas las iglesias. Hace tiempo estuve en una reunión de pastores de diferentes denominaciones y el clamor de todos es uno solo, el mismo, en todas las iglesias. Falta de compromiso de parte de los miembros hacia la iglesia. Nadie desea comprometerse con nada. Ayudo cuando pueda. Y uno queriendo presionar un poquito, ¿y cuándo puede? ¿O cuándo va a poder? No sé, yo le aviso, yo le llamo por teléfono. Falta de compromiso. Vivimos vidas muy ocupadas, hermanos. Si analizamos nuestra vida, tenemos todas las semanas que ir al trabajo, algunos ir a la escuela, otros aparte del trabajo tienen que ir a actividades que tienen que ver con el trabajo. Tenemos que ir a actividades si estamos estudiando de la escuela y actividades extracurriculares. Y si usted tiene padres con niños, tiene que ir a las actividades de las escuelas de esos niños. Tiene que ir a eventos especiales también de la escuela, a eventos fuera de la escuela. Tiene que ir a citas con el médico.
tiene que ir a citas con el dentista, tiene que hacer arreglos en su casa, cuidar, si renta la casa, igual la tiene que cuidar, tiene que tener tiempo para atenderla. Si es suya la casa, tiene que dedicar más tiempo a poder atenderla, poder cuidarla, poder que esté bien. Si tiene hijos pequeños, los hijos se involucran en actividades en la iglesia, tal vez en algún partido de fútbol o en una liga de voleibol, y los eventos pareciera que siempre están allí cuando hay actividades en la iglesia. ¿Les ha tocado eso? Tiene que ir y cumplir con sus compromisos sociales. Algunos son más sociales que otros, pero hay que atender los compromisos sociales, ir a paseos, ir de vacaciones, ir con las mascotas a algún lado, ir con los compromisos de las mascotas. Usted estaba acostumbrado tal vez y vivió en otro país que tenía una mascota y bueno, pues la mascota nunca se atendía, pero aquí si usted tiene mascota, tiene que, de repente le llega una carta que le dice: descubrimos que usted tiene mascota, necesita usted registrar en la ciudad. Para registrar en la ciudad tiene que darle las inyecciones que necesita. Compromisos hasta con nuestras mascotas. Usted tiene obligaciones familiares también. Es importante la familia, así es que tiene compromisos con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nueras, con sus yernos. Felicidades, suegra. Mi suegra se acaba de convertir otra vez en bisabuela. Y está feliz, pero ya tiene un compromiso más, porque ahora tiene que ir a ver al nuevo bisnieto. Ir de compras, ir al banco, ir al mercado, ir a llevar algo, ir a llevar a alguien, ir. ¿Y la iglesia? ¿Tenemos tiempo para la iglesia? Y a veces nuestra respuesta es: ayudo cuando pueda o cuando puedo. ¿Y cuándo vas a tener tiempo para la iglesia? Hermanos, es cuestión de prioridad. Porque miren, usted no tiene tiempo para arreglar la plomería de su casa. No tiene tiempo y la cosa va pasando, la cosa va pasando, la cosa va pasando. Pero cuando se rompe, qué raro que sí tiene tiempo, ¿verdad? Cuando se rebasa todo en la casa, resulta que ahora sí tiene tiempo para arreglar la plomería. No tenemos tiempo para ir con el dentista. Mi hermano es dentista y por eso les digo. Y le digo yo a él: la última persona que pienso visitar en mi vida es a un dentista. Y no offense por ser mi hermano. Y me dice: no te preocupes, ya me visitarás. Porque si no tengo tiempo para ir con el dentista, ¿cuándo voy a tener tiempo? La noche que pase en una angustia terrible que no aguanto más, ahí voy a tener tiempo. Es más, me va a sobrar tiempo y voy a atender la emergencia. Si no tenemos tiempo para los hijos, un día tendremos que tener tiempo para ellos cuando vengan las crisis. Y hermanos, me parece que es la razón que por eso no tenemos tiempo para la iglesia. De toda la lista de cosas que tenemos para hacer, la última con letra pequeña es la iglesia. Si tengo tiempo, hago, apoyo, asisto, etc. Abran sus Biblias en 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12. Estoy muy contento porque tengo Biblia nueva. Biblia nueva que es vieja.
Resulta que esta Biblia la perdí en otra iglesia. Siempre al terminar el culto, algún compromiso, alguna cosa, y traigo la Biblia, la pongo en la banca, etcétera, y a veces salgo y se queda allí. Y muchas veces los hermanos me la han regresado y pastor, le encontramos su Biblia. Pero la perdí. Salí de esa iglesia hace años atrás. Y hace unas semanas atrás un hermano me llamó por teléfono y me dice, pastor, ¿sabe de que anduvimos limpiando ahí algunas cosas en la iglesia y encontramos su Biblia? Y le digo, ¿y cuándo me la trae, hermano? Y esta semana me la trajo. Y noté algo muy interesante porque tiene la fecha de agosto 9 de 1985. El próximo año cumplo 30 años con esta Biblia. Y la he querido mucho porque está ya subrayada y es más fácil para mí encontrar las cosas. La compré colportando en Chicago y me costó el doble porque el dinero que había ahorrado, un día que fuimos a la iglesia, dejé mi ropa en el carro y robaron el carro, así es que me quitaron el dinero con el que iba a comprar la Biblia, tuve que juntar otra vez para comprarla y la compré y aquí está. Y hermanos, así es que con gusto les voy a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor: lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Esto es muy importante para la edificación de la iglesia. ¿Por qué te dio Dios dones a ti? ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios te dio? Se lo voy a leer. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que tú tienes dones? Para edificar la iglesia. Y hermanos, todos tenemos dones, cosas que Dios nos dio, dones que Dios nos dio para los que nosotros podamos hacer muy bien. Hay diferencia entre talentos y dones. Los talentos son las cosas naturales que nosotros nacimos ya con ellos. Y por ejemplo, hay niños que son muy buenos para dibujar, nacieron ya con ese talento de dibujar. Los dones son aquellos que cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, Dios toma esos talentos o a veces cosas que no creíamos que teníamos y Dios nos los enfatiza, nos los da, nos los pule para que los utilicemos para la edificación de la iglesia. Esos son los dones. Y todos aquí tenemos por lo menos un don. Y dice Dios que nos dio esos dones con un objetivo, un propósito. ¿Cuál es ese objetivo? Edificar la iglesia. O sea que si tú no ejercitas tu don en la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia sufre porque hace falta tu don. Tu don es importante. Y saben que Dios ha suplido para que la iglesia tenga todo lo que necesita. Todos los dones que la iglesia necesita, Dios ya se los ha dado. ¿En dónde están? Ahí, sentados. Ahí están todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y se los ha dado para la edificación de la iglesia. Y yo quiero contarles 3 historias de la Biblia que nos hablan un poquito sobre cómo utilizaron algunos hombres, mujeres, estos dones. ¿Recuerdan ustedes aquel joven llamado José que fue vendido como esclavo? ¿Qué talento, qué don tenía José? ¿O qué dones tenía? 1, tenía el don de interpretar sueños. ¿Qué otro don tenía? El don de la administración. ¿En dónde encontraremos a otro hombre como este que sabe administrar y dirigir? Dijo el faraón. No necesitamos buscar, tú eres ese hombre. Tenía por lo menos 2 talentos sobresalientes.
interpretaba sueños y tenía el don de la administración. Tomemos el don de la administración. Hermanos, José es el más grande ecónomo en la Biblia. Un hombre extraordinario. Se le entregó a él las llaves de toda la economía de un país y lo administró de tal manera que al final de 14 años todas las propiedades del país, todo el dinero del país, todos los granos, todo lo que tenía el país, se los dio a Faraón. Un tremendo estratega. Pero díganme ustedes, hermanos, ¿Dios le dio el don de la economía, de la administración a José para que hiciese de Egipto una grande nación? Si José hubiese solamente hecho eso, llevado a Egipto a la grandeza de su plenitud, en este momento encontraríamos una momia de José allí en las pirámides de Egipto. Pero esa no fue la razón por la que Dios le dio ese talento. Dios le dio el don a José con un propósito especial: salvar a su pueblo. Lo demás fue secundario. Si José hubiese muerto habiendo llevado a Faraón a su grandeza, José hubiese muerto sin haber cumplido el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Su propósito lo cumplió al salvar a su pueblo de la muerte. Esa fue la razón. Noten cómo el talento, el don que Dios le dio a José lo utilizó para la iglesia, para su pueblo. Y antes de morir le dice a sus hermanos: ¿saben qué? Un día Dios nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a la tierra prometida. Esta no es nuestra tierra prometida. Ustedes piensan que esta es porque tienen todo, pero esta no es la tierra prometida. El día que Dios los saque de aquí, me llevan mis huesos consigo y me entierran en la tierra prometida que Dios les va a dar. José entendió el propósito por el cual estaba en este mundo: la edificación del pueblo de Dios. Tomemos otro grande hombre de la Biblia, Daniel. ¿Qué talento tenía Daniel, hermanos? ¿Qué talento y don Dios le dio a Daniel, al profeta Daniel? También le dio, interesante, interpretación de sueños. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro don le dio Dios a Daniel? El don de la oración, el don de la administración también. Y hermanos, ¿qué hubiese pasado con Daniel si hubiese llegado a ser, que fue el tercero en el reino, de todos los 3 administradores más importantes de Babilonia y después de Persia, él era el número 1? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese logrado solamente eso? Hubiese usado su don de una manera extraordinaria, grandiosa, al máximo de su capacidad, pero no hubiese cumplido el propósito por el cual Dios se lo dio. Pero Daniel, hermanos, tenía otros propósitos importantes. Daniel, en primer lugar, dice la Biblia, se propuso en su corazón, él y sus 3 compañeros, no contaminarse de la comida real. Dios le dio el don de la disciplina y de la entrega total a él. Y hasta el día de hoy es un ejemplo para cualquier joven en todo el mundo para mantenerse firme delante de Dios. Fue un estudiante perfecto, extraordinario, pero ¿de qué hubiese servido si hubiese sobresalido en todas las clases? De nada. Pero hizo una cosa: utilizó su don para sobresalir en una entrega completa a Dios. Y hasta el día de hoy, en medio de las universidades del mundo, Dios tiene jóvenes que son como Daniel, que se permanecen fieles como la brújula al polo.
Daniel también, hermanos, interpretó el sueño a Nabucodonosor. ¿De qué hubiese servido si hubiese interpretado el sueño? Y hasta ahí hubiese quedado todo. Daniel se convierte por su don, hermanos, en el gran profeta Daniel, que profetizó toda la historia del pueblo de Dios hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Cumplió su propósito por el don que Dios le dio. Otro hombre, hermanos, Samsón. Ahora, Samsón, hermanos, es un hombre controversial. Samsón por poquito y queda fuera, hermanos. Así como que entró así con pelos en el alambre, ¿no? Por poquito, hermanos, perdió el objetivo de su don. Porque Sansón no solamente era fuerte, ahora, era muy fuerte. Cualquier cosa, dice que agarró las puertas de hierro, las agarró, las levantó, se las echó en el hombro y vámonos. Pero ese no era el objetivo de su don. Hizo y deshizo, agarró y destruyó un montón de filisteos. Pero hermanos, esa no era su objetivo, la razón por la que Dios le dio el don. Después se le comenzó a subir y comenzó a utilizar sus dones para él mismo. Y pues fuerte, guapo, bien parecido, pues entonces comenzó a conquistar muchachas. Y comenzó a usar su don, pero para sí, no para lo que Dios le había dado. Y hermanos, tuvo que quedarse ciego para entender que Dios no lo quería a él como un hombre nada más fuerte y grandulón. Había otros fuertes y grandulones también, y Dios puede crear cualquier fuerte y grandulón, pero Dios lo había hecho con un propósito. Y al final de su vida, Sansón entendió eso. Lo sabía, pero no lo había entendido. Y al final de su vida cumple su propósito, hermanos, entregándose de manera total a Dios. Y quedó registrado en Hebreos 11, en las Escrituras, como un hombre de fe. Y algunos jóvenes quieren ser como Sansón. Y alguna gente, cuando uno estudia con ellos, dicen, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a vivir la vida y al final, ya que me falte poquito, entonces ya me entrego. Muchos han querido hacer eso. Y no lo han logrado. Porque no entienden que el pecado es esclavizante. ¿Cuántos han querido dejar de fumar y no pueden? Quieren, quisieran, pero no pueden. Y hermanos, otro hombre de la Biblia, Job, el primer billonario de la Biblia. Job, hermanos, tenía dinero más que Bill Gates, más que, ¿cómo se llama el mexicano? Carlos Slim. Tenía, hermanos, Dios le dio el don de hacer dinero. Tenía la varita mágica, o como le llaman en inglés, the Midas touch. Lo que tocaba, lo multiplicaba. Pero, hermanos, ¿cuál fue el propósito de Dios darle dones a Job? ¿Que llegase a ser el hombre más grande, millonario del Antiguo Testamento? Ese no fue el propósito. Dios le dio a Job otro don, hermanos. Le dio el don de tener paciencia y entender el plan de Dios. Y si nosotros no tuviésemos el libro de Job, sería muy difícil entender el sufrimiento humano. Así se nos hace muy difícil entenderlo. Ayer escuchaba en la radio algo que me gustó. Decía la persona, ¿por qué? Y bueno, tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que la persona expresaba, pero decía, ¿por qué Dios le da a las madres niños especiales? Niños con deficiencias, niños que no aprenden normalmente.
Y dice, Dios escoge a las madres que van a tener niños especiales, dice, para que puedan entender que aún en el sufrimiento Dios tiene algo grande para ellos y para sus hijos. Y dice, cuando esas madres ven que ese niño que no podía hablar balbucea su primera palabra a los 10, a los 12, a los 2, 13, 14, 15 años, aprenden a entender la grandeza de lo que es el habla. Lo que una madre normal no lo entiende, porque es normal que los niños hablen a cierta edad. Job, hermanos, nos dejó un panorama abierto para entender el mundo invisible y para entender de que detrás del sufrimiento hay un propósito más grande que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí puede ver. Y todos estos grandes personajes hicieron grandes cosas porque Dios les dio esos dones, pero si no los hubieran utilizado para la iglesia, para Dios, hubieran quedado en el anonimato en la historia. La reina Esther, una jovencita, Dios le dio el don de ¿qué cosa? De la belleza. Decía un primo, chulada de maíz pinto. Era una mujer hermosa. Pero evidentemente no era solamente hermosa físicamente, sino su manera de ser era hermosa. Pudo conquistar el corazón del rey. Pero si ella solo hubiese hecho eso, hubiese terminado en la historia como una mujer anónima, como una de las más mujeres del rey. Pero Esther tenía un propósito y no lo entendía, hermanos. Y cuando Mardoqueo le manda el recado a Esther y le dice, mira, aboga por tu pueblo. Y Esther, ¿qué le contesta? Es que mira, no tengo permiso. El rey, si no me manda a llamar, yo no puedo presentarme delante de él, porque si lo hago y no está de acuerdo, me va a matar. Y Mardoqueo le recuerda a Esther la razón por la que Dios le dio ese don. No creas, Esther, que por estar tú en el palacio, tú vas a sobrevivir y todo tu pueblo va a perecer. Tú perecerás también con tu pueblo. ¿Y no será que esa es la razón por la que Dios te tiene en ese lugar? Y Esther, hermanos, entendió el plan de Dios. Entendió que Dios le había dado esa belleza por un propósito. Había una razón grande e importante: salvar a su pueblo. Y manda a llamar a sus amigas y le dice, mándenle este mi recado a Mardoqueo, díganle a todo el pueblo de Dios que oren y ayunen por mí. Yo voy a ayunar también y voy a presentarme delante del rey. Y luego las palabras magistrales registradas en la Escritura: y si perezco, que perezca. Hermano, hermana que me escuchas, tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. Tal vez tú tienes un éxito grande en tu trabajo. Tal vez eres una persona que ha llegado a la cumbre de tu trabajo. Pero si no estás utilizando tu don para la iglesia, para la causa de Dios, no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te lo dio. Y hermanos, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros ponemos en práctica nuestro don para la edificación de la iglesia? ¿Qué pasaría? Imagínense que aquí entre nosotros haya un Job moderno que tenga la habilidad de hacer dinero y que Dios le haya dado el don para hacer dinero. Hay personas que son así, hermanos. Cierran los ojos, los abren, ya está el dinero. Son personas que Dios le dio ese don. Imagínense cuánto haríamos como iglesia con un don así. Imagínense
Si Dios te dio a ti el don de la predicación y lo pones en práctica para la causa de Dios, imagínate lo que lograrías para Dios. Lo estás utilizando en tu trabajo. En tu trabajo te reconocen. Eres una persona que habla muy bien. Eres una persona que te desarrollas muy bien. Y te han dado puestos y te han puesto en lugares en donde tú, y te lanzan adelante. Tú tienes el don. Tú convéncelo para cerrar este trato, este negocio. Y tienes ese don. Y lo estás utilizando para sostener a tu familia, para comer el pan de cada día. Pero si no lo utilizas para la edificación de la causa de Dios, perecerás con tu don. Porque Dios te dio el don, dice 1 Corintios 14:12, para la edificación de la iglesia. Imagínense el don del dibujo. Una vez fuimos de campamento y el Club de Conquistadores le tocó dar un honor y escogieron el honor de lagartijas. Y bueno, andaban allá arriba en Cedar Falls y buscando, encontrando lagartijas aquí y allá. Y había un muchacho que era visita, no era miembro de la iglesia todavía. Y fue con nosotros, fue al campamento y estaba allí. Y el muchacho tiene el don del dibujo. Hace unos cuadros hermosos. Y mientras estaba dando el don de las lagartijas, tomó a un niño allí y le levantó la manga y traía unos acuarela, cosas así, y le dibujó una lagartija. Así como si no fuese nada. Ahí está. Y todos los otros niños, yo también. Bueno, la mitad del campamento andaba con lagartijas dibujadas aquí en los brazos. Y hermanos, el día que se bautizó ese joven, me dijo: pastor, yo quiero hacer algo para la iglesia. Y no sabía qué hacer. Y habíamos ido de viaje, de paseo a San Diego, algo así, y habíamos pasado por una iglesia antigua. Y entonces hizo un cuadro grande así, de una iglesia muy bonita. Y me dice: pastor, no supe qué más pensar, qué más hacer, y dibujé este cuadro que quisiera donar a la iglesia. Y hermanos, un cuadro así bonito, y la iglesia feliz, contenta de algo. Ese don es un don muy preciado. Y entonces pusieron el cuadro a la entrada de la iglesia para que pudiese verse allí. Cuando nuestros niños estaban pequeños, nosotros les dimos homeschooling, y parte del requisito era una vez a la semana llevarlos a un lugar en donde había maestros de a de veras. Nosotros éramos de a mentiritas, pero esos maestros sí eran de a de veras. Y entonces repasaban y que estuviesen al día, todo. Y resulta que consiguió el condado de Los Ángeles que les dieran permiso a una iglesia en donde ahí daban las clases. Y cada semana iba yo con los niños y entonces los dejaba allí y me iba. Pero después de un tiempo comencé a notar algo, porque a la entrada de la iglesia entraba uno por el pasillo y entonces había un espacio grande y había un cuadro muy bonito allí. Y como al mes había otro cuadro, ya no era el que estaba antes, sino que estaba otro cuadro. Y al correr de los meses me da cuenta que cada mes había un cuadro diferente. Y decía: qué bonito. Y pues, ¿cuánto habrán pagado? ¿Cuánto pagarán para eso? Y un día había como 5 o 6 cuadros. Resulta que la iglesia tenía un hombre que era artista, dibujante, de fama, ha dibujado para gente grande. Y comenzó a utilizar su don para la iglesia. Entonces le decía al pastor: pastor, ¿de qué va a predicar este mes? El pastor decía: bueno, esto es lo que va a predicar. Y entonces él hacía un dibujo de acuerdo a lo que sí iba a predicar en ese mes. Y cada mes hacía un dibujo diferente. Pero después se le ocurrió otra cosa. Se le ocurrió: bueno, ¿y por qué yo no entreno a otros para que también dibujen? Y abrió una escuelita de dibujo y los niños entonces comenzaron a aprender. Y ese día que llegué, los 5 cuadros que estaban allí ya no eran cuadros de él. Ahora eran cuadros de sus alumnos que ahora lo estaban utilizando
para la gloria del Señor Jesús. Cuando nosotros usamos nuestros talentos para la iglesia se enriquece, la iglesia crece, la iglesia prospera. Da gusto venir a la iglesia y ver cómo una persona utiliza su don para Cristo Jesús. Y en esta mañana yo quiero desafiarte a que uses tus talentos para Cristo Jesús. Hermanos, 2 semanas van que ponemos este papelito en los sobres, en el boletín, porque como vamos a comenzar la comisión de nombramientos, me gustaría saber en qué le gusta trabajar a usted, qué le gusta hacer. Ahora, no significa que todo lo que le guste, ¿verdad? Pues pueda haber espacio, pero nos da una idea de para dónde ubicarlo para que usted esté contento trabajando en lo que a usted le gusta. Y la semana pasada la repartimos, ¿y saben cuántas llegaron a mis manos? 4. 4 llegaron a mis manos. Y ustedes las tienen ahorita ahí en su mano. Y hermanos, yo te desafío una cosa. Si tú tienes un don que Dios te ha dado, si no lo usas para la iglesia, vas a lograr muy buenas cosas en tu vida. Muy buenas cosas en tu vida. Pero no vas a cumplir el propósito por el cual Dios te lo dio. El pastor Mark Finley, un gran predicador, recuerdo en un seminario para evangelistas decía que conoció un doctor de su iglesia, un dentista, que una vez vino a buscarlo y le dijo: Pastor Finley, yo quiero decirle una cosa de mi don que Dios me dio. Y el pastor pensó, bueno, le dio el don de dentista, y entonces me va a hablar sobre eso. Y el doctor le dice: mire, yo soy dentista para poner pan sobre la mesa de mi familia, dice. Pero mi llamado en la vida es dar estudios bíblicos. Y cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a dar estudios bíblicos y para comer soy dentista. Este doctor entendió el propósito por el cual Dios le había dado su don, que tenía que ponerlo al servicio de Dios. Y cada año ese dentista ganaba muchas almas para Cristo Jesús. Era su don. Y la gente pensaba que su don era arreglarle los dientes. Dice: no, eso yo lo hago simplemente para tener con qué comer. Pero el dar estudios, eso es el don que Dios me dio a mí. Y hermanos, yo le voy a dar un tiempito para que llene esa hojita y marque allí en qué te gustaría trabajar, en qué te gustaría servir a la iglesia. Y después de 5 minutos voy a dar oportunidad para que pasen los diáconos y la recojan. Así es que, hermanos diáconos, si pudieran preparar los de charolitas para que entonces podamos poner esto allí. Traigo conmigo también otra cosa. Vayan llenándolo, hermanos. Hace 2 sábados yo prediqué un sermón sobre Jesús en la Biblia. Y al final leí un poema que me gustó mucho sobre lo que es Jesús a través de toda la Biblia. Y desafié a los jóvenes, niños, que se le memoricen. Y nadie levantó la mano. Después les dije, bueno, pues a lo mejor podemos incentivarles. Y quien sea la primera persona en memorizarlo y decirlo de aquí de frente, pues le damos un mini iPad. 7 niñas se me acercaron después del sermón, interesadas en poder hacerlo. Algunos porque les gustó el poema, otros porque quieren hacerlo. Y yo quisiera desafiar a los jóvenes, a los niños en esta mañana. Una niña me dijo, ¿Is that for real? Are you really going to do that? Sí. La primera persona, primer niño o niña, joven, señorita, que se memorice el poema, pase aquí al frente y lo diga con entusiasmo, con dedicación, y se comprometa a que cada vez que le pidamos
ayuda en la iglesia va a participar, la primera persona que lo haga, le vamos a dar un mini iPad. Algunos adultos se están animando. No, con los adultos tenemos que esperar 3 años hasta que se los aprendan. No estamos tan mal, ¿verdad? No, yo sé que algunos se lo memorizarían de aquí al próximo sábado. Sí, pero no, si no, es para los jóvenes y para los niños. Aquí los tengo, pero hay un compromiso. Lo tengo en inglés y lo tengo en español. Y le lanzo otro desafío. La primera persona que lo diga en español, también a esa persona, joven, señorita, niño, niña, le damos un mini iPad. O sea, va a ser uno en inglés y otro en español. ¿Por qué lo sacamos a los adultos? Porque los adultos van a poner el dinero para comprar las mini iPads. Sí. Miren, si les pasa como a mí, yo no necesito un mini iPad, ya no veo con el mini iPad, necesito una computadora de este tamaño. Y la idea es, hermanos, desafiar a los jóvenes y a los niños por una razón, porque ya no se acostumbra mucho la memorización. Y creo que es importante que memoricemos la palabra del Señor y que esto pueda ser un descubrimiento de talentos para que otros niños y otras niñas se animen. Así es que a la salida, los que se animen se acercan conmigo y podemos entonces dárselos para que puedan comenzar a memorizarlo. Hermano Samuel, si me hace favor, vamos a pasar y entonces a recoger los papelitos. ¿Alguna pregunta? Más papelitos. ¿Quién le hacen falta más papelitos? A la salida hay. Si no, a la salida lo llena y me lo entrega directamente. Muy bien, hermano Samuel, miren, les voy a dar una instrucción. No pasen por la banca viendo a ver si se animan o no se animan. Tomen el plato, déselo a la primera persona de la banca y que lo pasen, y allá lo recogen, y lo que lo pasen va a pasar por las manos de toda la iglesia. Muy bien. Que de paso, así se recoge la ofrenda, hermanos. Porque si paramos y nos ponemos a ver la gente, ¿quién quiere dar, quién no quiere dar? Nadie quiere dar. Hay que pasar el platillo y que lo recoja toda la gente. Sí. Pasémoslo, hermanos. Y entonces pone su papelito allí, marcando lo que a usted le gustaría, en qué le gustaría servir en la iglesia. Hermano José no me entendió. Venga para acá. Véngase aquí al frente. Dele el platillo a esta jovencita de aquí así. Y lo van a pasar hasta allá. Y Alex lo va a pasar para allá y lo van a pasar así. Va a pasar por las manos de toda la iglesia. Toda la iglesia. De paso, hermanos, el gran Job entendió la razón por la que Dios le dio el dinero. Saben ustedes que hay 3 razones por las cuales Dios nos da dinero, no más, hay solo 3. Hay 3 razones por las cuales Dios nos da dinero. Una, para suplir las necesidades nuestras, de la familia. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que si no cumplimos y suplimos las necesidades de nuestra familia, somos como infieles. La segunda razón por la que Dios nos da dinero es para suplir las necesidades de los pobres, de ayudar a los necesitados que están a nuestro alrededor. Y la tercera razón por la que Dios nos da el dinero es para dar para la causa de Cristo Jesús. Esas son las 3 únicas razones por las que Dios nos da dinero. Si nuestro dinero lo estamos utilizando en otra cosa que no son esas 3, estamos siendo infieles al Señor. Y Job lo entendió. Noten lo que escribió él. Job 31, 16. ¿Acaso impedí la felicidad del pobre? ¿O dejé que las viudas desfallecieran de hambre?
¿Acaso me aparté para comer a solas, para no compartir mi pan con los huérfanos? Más bien, para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como a mi propia madre. Job entendió, hermanos, que el don que Dios le había dado no era para él mismo, era para ayudar a otros, para servir la causa de Cristo Jesús. Si todos pusiésemos nuestros dones al servicio de la causa de Cristo Jesús, estoy convencido que Jesús ya hubiese regresado por nosotros. Porque es cuando nos comprometemos con Dios que Dios hace algo grande. Y hermanos, no se pide más en la iglesia de lo que se pide allá afuera. Si a usted su hijo lo pone en el equipo de fútbol, ¿qué le dice el coach? Yo espero que esté aquí en cada práctica. Su compromiso es, va a comprar el uniforme, va a dar las cuotas, su compromiso es en el partido, tiene que estar aquí, su compromiso es, tiene que llegar temprano para las prácticas, 3 tardes que me llegue lo sacamos del club. ¿Verdad que así habla la gente allá afuera? ¿De verdad que los compromisos son así? Pero ¿cuál es nuestro compromiso con la iglesia? Nuestro compromiso con la iglesia es con Dios, hermanos. Señor, el don que tú me diste, lo utilizaré para ti, para la gloria de Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, hermanos, Dios bendice a la iglesia. Bendice porque comienza a traer gente también con talento a la iglesia. Y la iglesia se beneficia de una manera extraordinaria. Que Dios nos ayude a usar nuestros dones para la causa de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, tal vez esta mañana estamos meditando un poco en tu palabra y tal vez tratando de entender cuál es el don que nos has dado. O tal vez el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón diciéndonos que no hemos utilizado suficiente nuestro don para la causa de Cristo. En esta mañana, oh Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos diste dones, pero queremos pedirte que queremos responder a tu desafío y poner todos esos dones a los pies de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a usarlos para su causa, para su iglesia, para su honra, para que el día que tú regreses por nosotros podamos con la frente en alto decir: Señor, utilicé mi talento para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer.